El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto Humberto Delgado y Lucas Andrade sintió que su corazón se aceleraba. Nunca había estado en Lisboa, pero desde que subió al avión ya sabía que este viaje sería diferente a todos los demás. Al salir de la terminal, el aire fresco y ligeramente salado que venía del Tajo le tocó el rostro como un abrazo de bienvenida. Caminaba con su mochila y maleta, mirando alrededor como quien se pierde en una pintura viva. Los letreros en portugués europeo, el acento cantado de la gente, la arquitectura con trazos de azulejos azules y blancos, todo parecía familiar y al mismo tiempo encantadoramente nuevo. Tomó un taxi rumbo al barrio de Alfama, donde había reservado un pequeño cuarto en una posada tradicional. En el camino, observaba por las ventanas las calles estrechas y sinuosas, la ropa colorida colgada en los balcones, los tranvías amarillos que cruzaban la ciudad con un encanto nostálgico. Era como viajar en el tiempo y aún así sentirse en el corazón palpitante de una capital europea. El chofer, simpático, le habló de los puntos turísticos, recomendándole no perderse el atardecer en el Mirador da Senhora do Monte. Lucas solo sonreía y pensaba, esa ciudad ya estaba conquistando algo dentro de él. Al llegar a la posada, fue recibido por una señora mayor, doña Clara, que parecía salida de una novela antigua. Su sonrisa cálida y su manera acogedora le recordaron el cariño de su propia abuela en Brasil. Bienvenido, hijo mío. Aquí está la llave de tu cuarto. Siéntete en casa, porque Lisboa recibe a todos con los brazos abiertos, dijo ella, entregándole la llave con una mirada sincera. Lucas agradeció, conmovido por la sencillez del gesto. Aquella primera noche, aún cansado del viaje, no resistió salir a caminar. Las calles empedradas, iluminadas por faroles antiguos, creaban un escenario casi mágico. En un callejón estrecho, escuchó el sonido melancólico de una guitarra portuguesa que salía de una pequeña casa de fado. La música atravesó su alma, despertando sentimientos que ni siquiera sabía que estaban dormidos. Se detuvo frente a la puerta abierta, solo para escuchar. Ahí, con aquel sonido, Lisboa parecía contarle secretos de siglos pasados. Caminando un poco más, llegó al mirador recomendado por el chofer. La ciudad se extendía ante sus ojos como un mar de luces doradas, reflejadas en el Tajo. La brisa suave de la noche hacía brillar los azulejos bajo la luna, y Lucas respiró hondo, intentando guardar ese momento en su memoria para siempre. Aquí es donde necesitaba estar, murmuró para sí mismo, sintiendo una extraña certeza de que ese viaje cambiaría su vida. Los días siguientes los dedicó a explorar cada rincón de la ciudad. Por las mañanas tomaba café con un pastel de nata calientito, observando a los habitantes locales conversar animadamente en las mesas vecinas. Se sentía invisible, pero de una manera buena, como si pudiera observar sin ser notado, absorbiendo cada detalle, cada gesto, cada sonrisa. Era un Brasil diferente, pero aún un hogar lusófono, con una identidad propia que despertaba en él una sensación inesperada de pertenencia. Al visitar la famosa Plaza del Comercio, quedó encantado con la imponencia de los arcos y la vista abierta hacia el río. Tomó fotos, pero en el fondo sabía que ninguna cámara podía capturar la sensación de estar ahí. Lisboa era más que paisaje, era atmósfera, era sentimiento, y en algún punto entre las calles anchas y los callejones escondidos, Lucas sintió que estaba siendo preparado para algo más grande, como si el destino estuviera alineando las piezas de un rompecabezas que todavía no lograba ver por completo. En una de sus caminatas sin rumbo por el Chiado, encontró una pequeña librería antigua, escondida entre cafés y tiendas modernas.
La vitrina era sencilla, pero los libros exhibidos parecían llamarlo. Entró y de inmediato fue envuelto por el olor a papel envejecido y madera antigua. El timbre de la puerta sonó con su llegada, y sin que lo supiera, ese momento sería el punto de partida de algo que cambiaría su vida. Dentro de la librería, los estantes altos se levantaban como muros de conocimiento y el silencio se rompía solo con el suave sonido de páginas siendo hojeadas. Detrás del mostrador, una joven de cabellos castaños ondulados levantó los ojos del libro que estaba leyendo. Sus ojos verdes brillaron al encontrarse con los de él y una leve sonrisa apareció en sus labios. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo?», dijo con un acento portugués dulce y melodioso. Lucas se quedó un instante sin palabras, sorprendido por la manera en que su voz se mezclaba perfectamente con el ambiente. Sintió que aquella escena no era solo casualidad, sino el inicio de un capítulo que jamás olvidaría. Sonrió, tratando de disimular la intensidad de su reacción, y respondió en tono ligero: «Creo que sí. Tal vez un libro, o tal vez algo más que ni sabía que estaba buscando». El corazón de Lucas se aceleró al escuchar la voz suave de la joven detrás del mostrador. Había algo en su manera de hablar, en el brillo de sus ojos verdes, que parecía romper cualquier barrera de tiempo y espacio. Se acercó despacio, como quien no quiere interrumpir la atmósfera mágica que ya se había formado entre ellos. «En realidad, entré sin saber qué buscar, pero ahora creo que lo encontré», dijo, dejando escapar una sonrisa tímida. La joven, divertida por la respuesta inesperada, inclinó un poco la cabeza, como quien analiza a un personaje de novela recién salido de las páginas. «Pues entonces, ¿qué encontró, señor turista?», preguntó ella, con una ironía dulce que sonaba casi como una melodía. Lucas soltó una breve risa, apoyándose en el mostrador de madera antigua. «Quizás un libro, o tal vez la mejor historia que podría vivir en Lisboa», respondió, aún dudando si estaba siendo demasiado atrevido. Ella rió suavemente, desvió la mirada por un instante, y Lucas notó un leve rubor en sus mejillas. Su nombre era Inés Duarte, y conforme la charla avanzaba, Lucas descubrió que trabajaba en la librería desde la adolescencia, heredando el amor por los libros de su abuelo, quien había fundado ese lugar hacía más de 50 años. Inés hablaba de literatura como quien habla de sentimientos, y cada frase suya parecía llevar más profundidad que las páginas de muchos romances. Lucas, fascinado, se dejaba llevar por cada palabra. «¿Y tú, Lucas, qué viniste a buscar en Lisboa? ¿Turista común o viajero en busca de algo más?», preguntó ella, apoyando el mentón sobre la mano. Él guardó silencio unos segundos, mirando los libros alrededor, como si buscara la respuesta entre las portadas polvorientas. «Vine a buscarme a mí mismo. No sé exactamente qué esperaba encontrar, pero ahora creo que la ciudad quiso presentarme contigo», dijo en voz baja, pero firme. Inés abrió los ojos, sorprendida por la intensidad de aquella confesión, y solo sonrió, sin palabras. En los días siguientes, Lucas empezó a visitar la librería todos los días, sin excepción. Al principio, se decía a sí mismo que era solo para conocer más sobre los libros y la cultura portuguesa, pero en el fondo sabía que la verdadera razón tenía nombre, rostro y ojos verdes. Compraba libros que quizá nunca leería solo para tener una excusa de pasar más tiempo ahí, escuchando la voz de Inés, observando la forma delicada en que acomodaba los estantes o pasaba las páginas. Una tarde llovía fuerte en Lisboa y la librería estaba casi vacía. Lucas entró trayendo consigo el olor a lluvia y el sonido de las gotas golpeando contra el paraguas. Inés lo recibió con una sonrisa, pero pronto notó que estaba empapado. «¿Estás loco por andar así en esta tormenta?», dijo, extendiéndole una toalla. Lucas rió,
sacudiéndose el cabello mojado. Quizás, pero tenía que venir. No pasar por aquí hoy sería peor que enfrentar la lluvia. Ella guardó silencio por algunos segundos, sintiendo el peso de esas palabras. Luego señaló una mesa en la esquina de la librería, donde solía leer en sus ratos libres. «Siéntate, te voy a preparar un té», dijo, caminando hacia la pequeña cocina del fondo. Lucas observaba cada gesto suyo, como si fuera una escena grabada en su memoria. Cuando regresó con 2 tazas humeantes, el mundo de afuera parecía distante, reducido al sonido de la lluvia y al calor de ese momento íntimo. «¿Y entonces, Lucas, crees en las coincidencias?», preguntó Inés, soplando el té antes de llevar la taza a los labios. Él pensó un instante y respondió con firmeza: «No, creo que el destino encuentra formas creativas de juntar a las personas que necesitan conocerse». Inés sonrió, una sonrisa cargada de ternura y también de miedo, como si no quisiera admitir en voz alta que sentía lo mismo. Con cada encuentro, la conexión entre ellos se profundizaba. Lucas contaba historias sobre Brasil, describía las playas soleadas, la música contagiosa, las noches llenas de energía. Inés, por su parte, hablaba de Lisboa, de los barrios antiguos, de las tradiciones y de cómo soñaba con escribir un libro que contara la vida sencilla de las personas que pasaban todos los días por la librería. «Tal vez ya estés escribiendo ese libro, Inés, solo que aún no te has dado cuenta», dijo Lucas una tarde, dejándola pensativa por largos minutos. Un día, Inés lo invitó a dar un paseo por el barrio de Alfama. Caminaron juntos por las calles estrechas, donde los niños jugaban, las señoras conversaban desde las ventanas y la música se escapaba de bares pequeños. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados. En cierto momento, se detuvieron frente a un mirador y Lucas no resistió confesar: «Es increíble lo hermosa que es Lisboa, pero nunca sería tan bonita sin ti a mi lado». Inés suspiró, desviando la mirada hacia el horizonte, intentando contener la emoción. Esa noche, al regresar a la pensión, Lucas se despidió de ella con un abrazo prolongado. Quería besarla, pero se contuvo, respetando el ritmo que parecía marcado por el corazón de ella. «Buenas noches, Lucas», dijo Inés con voz suave, antes de alejarse lentamente. Lucas se quedó allí, observándola desaparecer por la calle, sintiendo que estaba cada vez más atado a algo que no podía y tampoco quería controlar. Los días siguientes trajeron una rutina casi secreta: encuentros en la librería, caminatas por la ciudad, largas conversaciones que se extendían hasta el atardecer. Era como si Lisboa se hubiera convertido en cómplice de ese romance silencioso, guardándolos en sus calles y plazas. En ciertos momentos, Lucas pensaba en cómo sería volver a Brasil, y tan solo la idea le dolía. Inés, por su parte, trataba de ocultar el miedo de apegarse demasiado a alguien que podía marcharse en cualquier momento. «¿Tienes fecha para regresar?», preguntó ella un día con los ojos fijos en un libro que hojeaba solo para no mirarlo directamente. Él respiró hondo antes de contestar: «Sí, pero ya no consigo imaginar mi vida lejos de aquí, lejos de ti». El silencio que siguió fue pesado, pero también lleno de significados. Era como si ambos admitieran que estaban atrapados en algo más grande que la razón. Una tarde de sábado, Lucas sorprendió a Inés con flores compradas en un mercado local. «No sabía si te gustaban las rosas, pero pensé que el rojo combina contigo», dijo, entregándole el pequeño ramo. Inés sonrió emocionada, sosteniendo las flores como si fueran un tesoro. «Gracias, Lucas. No tienes idea de cuánto significa esto para mí», respondió, dejando escapar una lágrima que rápidamente intentó esconder.
Con el paso del tiempo las miradas se hicieron más intensas, los roces más largos, las palabras más cargadas de sentimientos ocultos. Un día, al regresar de un paseo por el Chiado, Lucas finalmente tomó la mano de Inés. Ella dudó un segundo, pero enseguida entrelazó sus dedos con los de él, como si ese gesto fuera inevitable. El silencio entre ellos era tan poderoso como cualquier declaración, y ambos sabían que estaban a punto de cruzar una línea invisible. «Inés», murmuró Lucas, deteniéndose en una calle iluminada solo por la luz de la luna. «Sé que no puedo prever el futuro, pero sé lo que siento ahora, y lo que siento eres tú, en cada pensamiento, en cada respiro». Ella cerró los ojos un instante, intentando contener las lágrimas, y respondió bajito: «Lucas, llegaste a mi vida como quien llega de repente, pero parece que siempre has estado aquí». La intensidad de ese momento hizo que el tiempo pareciera detenerse. Lisboa, con sus luces y su música distante, era apenas un telón de fondo para lo que realmente importaba. Dos almas que se habían encontrado entre el azar y el destino. Sabían que aún había obstáculos, que la realidad podía separarlos, pero en ese instante nada importaba más que la verdad que ambos estaban dispuestos a vivir. Los días cobraron la prisa de un reloj sin manecillas cuando Lucas recibió el correo electrónico que había evitado abrir. El boleto de regreso estaba confirmado para dentro de 2 semanas. Lo leyó una y otra vez, como quien intenta cambiar un destino con los ojos. Caminó por la orilla del Tajo, viendo los reflejos del atardecer que transformaban el agua en cobre líquido, y buscó las palabras adecuadas para decirle a Inés. Cada paso era una pregunta, cada brisa un empujón hacia la verdad. «No puedo perder lo que encontré aquí», dijo en voz baja para nadie, sabiendo que la ciudad lo escuchaba. Se lo contó al día siguiente en la propia librería, mientras la campanita de la puerta anunciaba clientes distraídos y el polvo de los estantes parecía bailar en la luz del sol. «Inés, mi vuelo está marcado. 2 semanas». Ella bajó lentamente el ejemplar de Osmayas, respiró hondo y asintió como quien ya lo esperaba. Sabía que este momento llegaría, Lucas. Lisboa es generosa, pero no retiene a nadie a la fuerza. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un pasillo estrecho que los dos tendrían que atravesar. Para huir del dolor, decidieron llenar las horas con todo lo que aún no habían vivido juntos. Tomaron el tranvía 28 hasta La Grasa, rieron del vaivén del carrito en las curvas estrechas y se perdieron entre azulejos y ropa colgada. En el mirador de la señora Domonte, donde la ciudad se abre como un mapa íntimo, Lucas la abrazó por detrás e Inés apoyó la cabeza en su hombro. «Promete que vas a recordar esta vista cuando te escriba». «Lo prometo, y prometo responder con palabras que huelan a sardina asada y suelo de adoquín». Pero la vida, caprichosa, presentó su propio conflicto. El propietario de la librería avisó que pensaba vender el edificio y que pronto tendrían noticias. El abuelo de Inés, que había soñado ese lugar, ya no estaba. Ahora era ella quien sostenía, con sus manos y su memoria, el peso de un techo lleno de historias. Si la librería cierra, es como si perdiera mi lengua, Lucas. Entonces gritamos con todas las letras que se queda. La valentía de él era hermosa, pero los números en el papel eran fríos. Entre el boleto marcado y el aviso del propietario, Lisboa parecía encender luces de alerta. Una noche de fado en la Mouraria, una voz cantó un «ay» largo que se metió en los huesos y no salió. El fado tiene eso, la belleza de lo que duele y la dignidad de seguir adelante, dijo Inés apretando su mano bajo la mesa. Lucas quiso decir, quédate conmigo, de cualquier forma, pero entendió que amar a Inés también era amar la librería, el barrio y a la abuela,
que le había enseñado a doblar las páginas con respeto. Decidieron unir fuerzas sin prometer milagros. Hicieron un cartel sencillo que colgaron en el escaparate, lecturas al atardecer, para mantener esta casa con las puertas abiertas. Llegaron vecinos, turistas curiosos, estudiantes del Chiado. Lucas leyó a Saramago con un acento que todavía tropezaba y todos sonrieron con ternura. Inés eligió a Sofía y al decir «porque los ríos nos recuerdan que todo pasa y todo permanece», sintió que el verso le prestaba columna. Al día siguiente, caminando por Belém, con el viento que venía del mar y la torre recortando el cielo, Lucas finalmente dejó escapar lo que lo atravesaba. «Si pudiera me quedaría, si pudiera cambiaría todo hoy». Inés se detuvo, lo miró de frente sin miedo. «Y si pudiera, haría que el mundo esperara. Pero la vida no es solo deseo, es travesía». Él sonrió con tristeza. «Entonces atraviesa conmigo, aunque sea a nado». «Atravieso, aunque duela». También llegó el empujón de la distancia en forma de noticia. En Brasil, le ofrecieron a Lucas una plaza que parecía hecha a medida para relanzar su carrera. Buen salario, buen proyecto, inicio inmediato al regresar. Leyó el correo en la terraza de la pensión y sintió el corazón bifurcarse. Más tarde se lo contó a Inés, sentado con ella en los escalones del Carmo, donde las ruinas guardan el cielo. «Es la vida llamando». «Y yo», respondió él rápido, como quien rescata lo que importa. Las horas nerviosas comenzaron a desafinar. En el tranvía, un simple vaivén provocó la primera discusión. «Tú no puedes decidir por mí, Lucas. Y tú no puedes fingir que no decides por nosotros cuando decides por la librería». Las frases salieron antes que la razón. El silencio que vino después dolió. Caminaron lado a lado hasta la Baixa, sin tomarse de la mano, solo pasos. En la esquina de un kiosco, él se detuvo. «Perdón, es que tengo miedo de volver y descubrir que lo que sentimos fue apenas un paréntesis bonito». Inés respiró, más serena. «No fue paréntesis, fue el texto». Y apoyó la frente en la de él. Decidieron un pacto. Vivirían las últimas 7 noches como si todas cupieran en una sola. Una noche en LX Factory, barandales de hierro y luces suspendidas mientras hablaban de libros que aún escribirían juntos. Otra noche en la Feira da Ladra, buscando vinilos y postales antiguas. Él compró una postal del Tajo y escribió: «Para cuando te falte horizonte». Ella respondió en una servilleta: «Para cuando te falte suelo». El casero fijó una reunión en la víspera de la partida. Llegó con carpetas y la seguridad de quien decide. La venta se hará, pero pueden competir por el arrendamiento si presentan una propuesta seria. Inés tragó en seco. Serio es el deseo de mantener esto vivo. El hombre no se conmovió con poesía. Pidió números, garantías, plazos. Lucas habló de financiamiento colectivo, de eventos mensuales, de la fuerza de un barrio que protege lo que ama. «Tienen 5 días para formalizar», dejó en el aire, como una sentencia con plazo. Al salir, llovió. Aquellas gotas menudas que en Lisboa parecen escribir cosas en el aire, se refugiaron bajo la marquesina de la librería. «5 días y tú ya no estarás aquí», dijo Inés. «Estaré, en lo que haga falta, en lo que quepa en llamadas, en textos, en colectas, en billetes de avión si se puede». Él sostuvo su rostro. «No te suelto en la orilla del río». En la penúltima noche, volvieron al mirador donde el primer abrazo cupo entero. La ciudad brillaba como un mapa de constelaciones terrestres. «Si algún día te pierdo, Lisboa me dolerá en otro sitio», confesó Inés. «Y si algún día me pierdes, Lisboa será el lugar donde aprendí que el amor no necesita traducción». Rieron con los ojos húmedos, como quien entiende que el humor también es refugio. Llegó la última mañana. Lucas guardó la mochila escuchando a lo lejos el pregón de un vendedor de castañas. Cada sonido inventariaba un capítulo,
Pasó por la pensión para agradecer a doña Clara, que le metió en la mano un rosario antiguo y un pastel de nata envuelto. «Lleva Lisboa en el bolsillo, hijo mío». Después siguió hacia la librería, donde la luz de las 10 parecía más clara que nunca. Inés lo esperaba con un sobre pardo. Cartas para la primera semana. Él sonrió. ¿Y para las demás? Escribimos después. Almorzaron poco, hablaron menos. Por la tarde pegaron en el escaparate un nuevo cartel. Campaña por el refugio de libros. Participe. Clientes dejaron monedas, nombres y promesas. Un niño dibujó un corazón con tapa dura. Una señora puso un pendiente antiguo en una bolsa y dijo: rifa. El barrio entendía. El barrio se quedaba. Lucas respiró, como quien acepta que el amor también es delegar cuidados. En el aeropuerto, la cinta tragaba maletas como monstruos pacientes. Caminaron en silencio hasta la franja donde los abrazos se contabilizan en partidas. Si no te beso ahora, voy a besarte en cada esquina de esta ciudad para compensar, dijo él, con una sonrisa torcida. Entonces bésame como quien se queda, respondió ella. Y el beso ocurrió con la calma de quien sabe. Aquello no era un final, era un rito de paso. El llamado del vuelo cortó el aire. Escribe, Lee. Promete volver. Lo prometo. Él entregó el billete, cruzó el control, miró hacia atrás. Inés aún estaba allí, mano levantada, el mundo entero dentro de un gesto. Quiso correr de regreso, pero eligió confiar. En la ciudad, en ella, en lo que tenían. Cuando el avión subió, Lisboa se encogió hasta volverse una mancha de luz en la ventana. Lucas apoyó la frente en el cristal, sacó del bolsillo la postal del Tajo y la servilleta del suelo. Abrió el cuaderno y escribió la primera línea que no había conseguido antes. Bajo el cielo de Lisboa aprendí que algunos amores prefieren puentes a fronteras. Cerró la pluma con los ojos ardiendo y una sonrisa que dolía y curaba. Al mismo tiempo, Inés cerró la librería y sola entre los pasillos de madera encendió una luz sobre el mostrador. Abrió el sobre que él había dejado escondido entre mensajem y librodo de desasosiego. Una carta breve, un plan detallado de financiamiento, una promesa firmada. Yo vuelvo. Se leía al final, en portugués con acento. Ella rió, lloró y comenzó a redactar el primer comunicado de la campaña. Esta casa es nuestra y de los que nos aman desde lejos. Los días posteriores a la partida fueron mezcla de silencio y movimiento. La librería permanecía abierta, pero cada estante parecía sentir la ausencia de Lucas como si fuera un volumen prestado que no regresó. Inés llegaba temprano, organizaba libros, atendía clientes, pero siempre que miraba la silla vacía junto a la ventana, donde él solía sentarse a leer, el corazón se apretaba. Él prometió volver, repetía para sí misma, como quien sostiene un hilo invisible de esperanza. Lisboa, cómplice, respondía con pequeñas señales. Un atardecer más dorado, un turista que compraba un ejemplar en portugués solo porque ella lo recomendó, un niño que decía adorar el olor de las páginas antiguas. Mientras tanto, en Sao Paulo, Lucas se sumergía en la nueva rutina de trabajo, pero nunca dejaba de escribir. Cada noche, antes de dormir, enviaba una carta digital, corta o larga, siempre empezando con Mi Lisboa y terminando con Tu Lucas. A veces describía el tráfico ruidoso y cuánto extrañaba el silencio del Tajo. Otras veces recordaba un verso que ella había citado, o el sabor de un pastel de nata que ninguna panadería conseguía reproducir. Sabía que las palabras no sustituían la presencia, pero eran como pequeñas anclas lanzadas al océano de la distancia. La campaña por la librería, sorprendentemente, comenzó a ganar fuerza. La idea del financiamiento colectivo se difundió en redes sociales.
impulsada por exclientes, turistas que habían pasado por allí e incluso escritores portugueses que reconocieron la importancia de ese espacio. En poco tiempo surgió un hashtag: Refugio de Libros. Personas publicaban fotos de sí mismas con sus libros favoritos y frases de apoyo. Con cada nueva contribución, Inés sentía como si toda la ciudad se uniera para mantener la puerta de la librería abierta. Pero la lucha no era sencilla. El casero presionaba, pedía informes, exigía garantías. Inés pasaba noches en vela, revisando cuentas, preparando propuestas, atendiendo llamadas. En una de esas noches, sola entre los pasillos, encontró la carta que Lucas había dejado escondida. Detallaba no solo el plan financiero, sino también una cantidad inicial que él había transferido en silencio como primer inversor. «Yo no invierto en paredes, invierto en ti», decía el billete adjunto. Las lágrimas cayeron pesadas, pero esta vez eran de gratitud y fuerza. El tiempo corrió como páginas vueltas demasiado rápido. 5 meses después, Inés recibió la llamada que lo cambiaría todo. La propuesta había sido aceptada. La librería se quedaba. Colgó el teléfono y sola en el mostrador rió fuerte. Luego lloró aún más fuerte. En el mismo instante escribió a Lucas: «Lo logramos. El refugio sigue en pie». Del otro lado del Atlántico, él respondió en segundos: «Te dije que volvería, y vuelvo antes de lo que imaginas». La semana siguiente, sin aviso, Lucas apareció frente al escaparate. Estaba más delgado, el cabello un poco más largo, pero la sonrisa era la misma. Inés lo vio por el reflejo del vidrio, soltó el libro que sostenía y corrió a la puerta. «Volviste de verdad», dijo ella entre sollozos y risas. «Lo prometí, ¿recuerdas? Lisboa no es Lisboa sin ti, y yo no soy yo sin nosotros». El abrazo que siguió fue tan largo que hasta los clientes se emocionaron, algunos aplaudiendo discretamente. En los días siguientes, la pareja celebró no solo el reencuentro, sino la victoria de la librería. Organizaron un evento especial, noches de estrellas y palabras. El patio de enfrente se iluminó con velas y luces colgadas. Escritores locales leyeron fragmentos de sus obras, músicos tocaron fado y jazz, y Lucas, junto a Inés, leyó en portugués la primera carta que había enviado desde Sao Paulo. «Mi Lisboa, te guardo en el pecho hasta el día en que el cielo de aquí se confunda con el cielo de allá». La gente aplaudió de pie, algunos lloraron. La librería se transformó en punto de encuentro, símbolo de resistencia cultural y para muchos de amor. Inés y Lucas, ahora socios y cómplices, transformaron cada día en un capítulo escrito a 4 manos. Los vecinos decían que nunca habían visto tanta vida en ese lugar, y los turistas, encantados, llevaban no solo libros, sino también la historia de la pareja que luchó contra el tiempo y la distancia para mantener un sueño en pie. Cierta noche, ya tarde, Lucas e Inés subieron nuevamente al mirador de la Señora do Monte. El viento estaba fresco, la ciudad brillaba como un mosaico y las estrellas dibujaban caminos en el cielo. «¿Ves esas estrellas?», preguntó Lucas, señalando una constelación. «Son como nosotros, aunque parezcan distantes, siguen unidas por algo invisible». Inés sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Entonces que nuestro amor sea constelación, Lucas, para nunca apagarse, aunque la distancia lo intente». Y así, bajo el cielo de Lisboa, el amor que parecía destinado a la despedida se transformó en permanencia. No era cuento de hadas, ni promesa de perfección. Era vida real, con obstáculos, lágrimas, incertidumbres. Pero también era coraje, ternura y elección. Y cada libro vendido, cada página hojeada en esa librería resonaba como prueba de que algunos amores no necesitan fronteras, solo puentes.